Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer una sesión de repaso de las materias que entrarían en el cuarto parcial, cuarto y último examen de este curso, Biología General. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Les recuerdo los temas que saldrían en este examen. Serían las sesiones de la 24 a la 30, tal y como se indica en el programa que tienen todos ustedes. Recuerden que el programa siempre hay que estarlo revisando. Lo que dice en el programa es lo que, digamos, tiene validez legal desde el punto de vista académico. Bueno, entonces, los capítulos del Solomon, que equivalen a la sesión 24, son el 33 y 34 sobre estructura y crecimiento de plantas y la función de las hojas. Bueno, y después están indicados los demás capítulos, ¿no? Que equivalen a cada una de las sesiones. La última sesión, como recordarán, la última clase del curso donde nos hicimos la foto fue en la sesión 30, que corresponde al capítulo 55 de naturaleza de los ecosistemas. Entonces, esos son los temitas que entrarían en este último parcial. Antes de entrar en materia, siempre preguntan esto, ¿cuáles son los lineamientos generales para las notas? Ya lo había mencionado brevemente en el otro repaso del tercer parcial. Bueno, pero voy a repasarlo nuevamente de una forma resumida. Eh, Básicamente, las notas se entregan y después, después del examen, aproximadamente unos 2, 3 días después del examen, ya estarían las notas disponibles. Recuerden que en el ambiente virtual ya debería estar configurado eh, el libro de notas. Entonces, una vez que se adicionen las notas del cuarto parcial, ustedes ya pueden saber si pasaron o no el curso, si tienen que ir a ampliación o no les da la nota para ir a ampliación. Eh, si tuvieran una apelación del cuarto parcial de alguna pregunta o algo que realmente esté justificado, por favor no anden ahí, inventando justificaciones que no son, solamente aquellas que realmente eh, son justificaciones de peso, ya sea que haya algún error en la formulación de la pregunta o alguna cosa así. Yo las reviso minuciosamente antes de incluir cada pregunta en el examen. Entonces eh, está difícil que haya algún problema, digamos, de mala formulación de la pregunta, pero eventualmente podría haber ocurrido algún error. Entonces, bueno. Eh, no se publicará la lista de estudiantes con las notas finales. Sencillamente, ustedes se fijan en su ambiente virtual y a través de su nombre y número de carnet, ahí pueden revisar su nota en el ambiente virtual. A veces hay alguna desconfiguración, entonces la nota final que se reporta en mediación virtual no es necesariamente la nota que vamos a reportar en actas. Nosotros tenemos que revisar que cada uno de los porcentajes esté bien calculado ahí en mediación virtual antes de pasar eso a acta. Normalmente sí está bien calculado, pero a veces ocurre alguna desconfiguración en el libro de calificaciones. Entonces, eso lo tenemos que revisar los profesores antes de reportar las actas. Eh, Solo se van a publicar la lista de aquellos estudiantes que van para ampliación, digamos, eso lo publicamos ahí mismo en mediación virtual unos días después del examen para que tengan tiempo de estudiar. Recuerden que no se aplica ninguna curva, eso no existe. Con respecto a las notas finales, el reglamento universitario dice que la calificación del curso se notificará a la oficina de registro e información y se utiliza la escala de 0 a 10, como ustedes sabrán.
Entonces, aquí tienen la escala para que le den una leída, eso viene ahí en el reglamento. Si ustedes tienen un 6, entre 6 y 6.5, no les da para pasar, infelizmente, pero tienen derecho a ir a ampliación. Incluso con 57.5 se redondearía a 60 y les daría para ir a ampliación, que es el siguiente tema que voy a tratar. La calificación debe redondearse a la unidad media más próxima, digamos, si les da un 60 o un 6.25 o un 6.75, la unidad media más próxima sería 6.5, entonces en ambos casos se redondea a 6.5. Si tienen un 6.75 y entre 7.24 se redondea a 7, por ejemplo. Y si ustedes sacan en la nota final 6.75, quiere decir que pasarían, ¿no? Porque se redondearía a 7. La nota final debe ser 7, ya sea que les dé justo o que sea redondeado. Pero si ustedes tienen 6.6, infelizmente irían a ampliación, ¿no? Entonces, en el examen de ampliación, como dice en el artículo 28, tienen derecho a ir a ampliación aquellos que alcancen una nota de 60, ya sea 57.5, que se redondea a 60, o que les dé 60 hasta 6.5, digamos. Entonces ahí tendrían derecho a hacer la prueba de ampliación. En la prueba de ampliación, jóvenes, eso les sirve para todos los cursos que lleven en la U, en el caso de que tengan que hacer ampliación. Aunque se saquen un 100 en la nota final de ampliación, siempre van a tener un 7, o sea, siempre van a, igual si se saca un 67.5 en la nota de ampliación, se les redondea a 7. Si se saca un 80, es 7. Entonces siempre se va a reportar eh, un 7 en caso de que aprueben. Y en el examen de ampliación es otra pregunta recurrente. ¿Qué entra en el examen de ampliación? Entra de toda la materia que se ha abarcado durante el curso, tanto durante la primera parte como durante la segunda. Y normalmente lo que hacemos en el caso de que sea un curso colegiado o que sea un grupo de biología general colegiado, porque hay algunos que no son colegiados, sino que un mismo profesor da toda la primera y la segunda parte. En el caso nuestro se trata de un curso colegiado y entonces en ese caso el profesor de la primera parte normalmente aporta 20 preguntas de, de los temas que él vio, él las selecciona de forma aleatoria y el profesor de la segunda parte, que en este caso sería yo, aporta otras 20. Entonces al final el examen va a tener 40 preguntas. Normalmente queda a criterio de los profesores incluir más o menos preguntas. Normalmente yo prefiero que tenga 40 preguntas, que ustedes ya están habituados, digamos, ya tienen el tiempo medido para hacer 40 preguntas. Eh, entonces, eso era con respecto a la evaluación. Igual ustedes si tienen dudas, pues ahí pueden consultar esta presentación para que les quede claro eso de cómo se hace la calificación. Bueno, en en esta presentación voy a hacer un breve resumen de los temas que vimos o que entrarían en el examen, comenzando con los árboles. Ya habíamos hablado de el transporte, cómo funciona el transporte en árboles y les había mencionado de la importancia de conocer, digamos, cómo es que crecen los árboles, cuáles son los tejidos que los conforman y en particular el sistema vascular, cómo funciona el sistema vascular. Se habló también, que es un tema importante, de cómo se cuantifica, digamos, la edad de los árboles. Recuerdan el tema de la dendrocronología, que es la ciencia que estudia la edad de los árboles con base en el número de anillos y el grosor de los anillos, ¿no? Que tiene
cada árbol. En general, esta tablita es muy importante, ahí viene en el libro, para que tengan una idea, una idea buena de los diferentes tejidos fundamentales, vasculares y epidérmicos que conforman esas impresionantes criaturas, les llamo yo, que son los árboles y las plantas en general, ¿no? Sin los cuales, ya lo he repetido muchas veces, nosotros no existiríamos, ¿no? No existiría ningún animal tal y como lo conocemos, pero bueno, entonces por eso es bueno saber cómo están conformadas las plantas y ahí tenemos los principales tipos de tejidos. Eh, Les recomiendo que le den una buena repasada a esa tabla, cuáles son, digamos, los tejidos fundamentales. Entonces tenemos parénquima, colénquima, esclerénquima, y saber cuál es la función relativa, digamos, de cada una de esas tipos de tejidos y si las células están vivas o están muertas a la madurez. Lo mismo con el xilema y el floema, ¿no? Saber cuáles son las células que los constituyen, no confundir las células que constituyen, digamos, el floema con las que constituyen el xilema. Recuerden que xilema está conformado principalmente por traqueidas y elementos de los vasos, mientras que el floema estaríamos hablando de elementos de los tubos cribosos y células acompañantes, ¿no? Entonces, no se les confundan esos términos, esos tipos celulares. Tienen que tener muy claro cuál de esos tipos de células está relacionado con qué tejido, ¿no? Bueno, y lo mismo, el sistema epidérmico, conocer o entender cuáles son los tejidos del sistema epidérmico, la diferencia entre epidermis y peridermis, ¿no? Y bueno, esa tablita ahí les da una muy buena explicación resumida de cuál es la función de cada tejido. Eh, También repasen las características de cada tejido, ya lo mencioné, de los tejidos fundamentales y principalmente los vasculares. Ahí ya habíamos hablado de el parénquima, el colénquima, dónde se encuentra el colénquima, cuáles son las diferencias, digamos, de colénquima y parénquima con el esclerénquima. Entonces, todo ese tipo de conceptos los tienen que tener claros. Recuerden que el esclerénquima son células muertas, son células rígidas y normalmente van a formar esos varillas de metal que les mencioné o varillas de hierro que van dentro de esa construcción, que son los troncos, que son las hojas, etcétera, y le dan rigidez a la estructura de las plantas. Entonces, eso lo hace el esclerénquima y está conformado por fibras y esclereidas, que son células muertas a la madurez, óseas, ¿no? Son duras, rígidas, e incluso el ser humano las utiliza mucho para hacer tejidos y hacer mecates, por ejemplo. Eh, las hojas son órganos muy importantes que tienen que estudiar cuáles son las funciones de las hojas. Recuerden que la principal función es, además de la fotosíntesis, o relacionado más bien con la fotosíntesis, está el intercambio gaseoso. Recuerden qué es lo que hacen las hojas, ¿no? A través de los estomas, ellas absorben CO2, agua por las raíces y generan azúcares y oxígeno, ¿no? Entonces, el intercambio gaseoso y la fotosíntesis son las principales funciones de la hoja. Recuerden la estructura básica. Entonces, las principales funciones de los estomas, que diga. Y recuerden que dentro de la hoja, pues en cada una de estas células que vienen aquí, del mesófilo empalizada y el esponjoso, va a ocurrir fotosíntesis porque hay cloroplastos. Eh, y
La principal función de los estomas, pues ya se los mencioné, ¿no? El intercambio gaseoso. Los tejidos vasculares son de mucha importancia, lo hemos venido recalcando en las últimas, creo, por lo menos en unas 3 clases de este curso, hablamos de la importancia del sistema vascular, ¿no? De los tejidos vasculares y que el flujo en el xilema es unidireccional. Recuerden que en xilema solamente se transporta agua y minerales.